Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Alayo Luis y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la cultura mochica y la cultura nazca. Aquí vemos en la imagen el huaco retrato, que es uno de los ceramios más importantes de los moches, y el colibrí, que es una de las líneas de Nazca. Ahora vamos a entrar al intermedio temprano. Recordemos que en el intermedio temprano se va a dar cuando la cultura chavín llega a su fin, cuando la cultura chavín termina, deja de existir. Por lo general, desde el año 200, recuerden, hasta el año 800 aproximadamente se da este primer intermedio temprano. Digamos que aquí se convierten todos los estados, todas las culturas de esta época en estados teocráticos militaristas, donde van a gobernar los sacerdotes y las castas guerreras. Es denominada también la etapa de los maestros artesanos. ¿Por qué se le llama de los maestros artesanos? Porque la escultura, la cerámica principalmente, lograron grandes avances. Aquí tenemos principalmente a tres culturas: mochica, nazca y tiahuanaco. Pero como pueden observar en el mapa del Perú, que se encuentra a la mano derecha, aquí hay muchas culturas de este periodo. Todos se llaman desarrollos regionales, como ya lo mencioné. ¿Y por qué se llaman, profesor, desarrollos regionales? Pues porque cada uno de estos, digamos, de este periodo tenía sus propias costumbres, su propia forma de vivir, sus propias tradiciones, ¿sí? Cada uno lo hacía. Y también se le puede decir que se les llama intermedio porque se encuentra entre los dos grandes estados panandinos, Chavín y Huari, que viene en el segundo horizonte cultural. Por eso también le podemos llamar intermedio temprano, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí, todas las culturas de este periodo, no, solamente tres: mochica, nazca y tiahuanaco. Pero aquí pueden observar ustedes, miren, por ejemplo, en Piura, se encontraba la cultura Vicus, en Cajamarca la cultura Cajamarca, en La Libertad la cultura mochica, en Ancash la cultura Recuay, en Lima la cultura Lima, en Ica la cultura nazca, Guaura, que es la cultura que se encontró en Ayacucho y Apurímac, los Huaru, que estaban en Cusco, los Pucará y los tiahuanaco, que estaban en la región de Puno. También está en Palcamayo y Huancayo, que están en la región de Junín, y Higueras, que se encontraba en Huánuco. Nos pueden preguntar, es bueno saberlo dónde se han encontrado, pero no vienen muchas, o casi nunca preguntan sobre estas culturas. De las que sí nos van a preguntar siempre son de mochica, nazca y tiahuanaco. Las demás debemos saber en qué departamento se encuentran, más no sobre sus manifestaciones culturales. Los moche. Los moche construyeron sus hogares en la región del actual departamento de La Libertad y se extendieron por gran parte de la costa norte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el gran señor de Zipán, cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los moche fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. Y vamos a iniciar este intermedio temprano con la cultura mochica, que fue descubierta por Max Uhle en 1899. ¿Y cuándo se descubrió Chavín? En 1919. Por eso es que Max Uhle decía pues que el origen de la cultura peruana no está en el Perú, porque él descubrió mochica. Y mochica tenía pues completamente distintas sus manifestaciones culturales a los chavín. Y cuando Julio César Tello descubre Chavín, ese fue el primer estado teocrático, la primera civilización, la primera cultura.
Pero cuando Ruth Shadi descubre Caral, Caral pasa a ser la primera civilización, el primer estado teocrático. Entonces, conforme vayan habiendo los distintos descubrimientos, encontramos nuevos datos para reconstruir nuestra historia. Max Zule descubre la cultura mochica entonces, y la cronología de esta cultura es aproximadamente entre el año 100 y el año 700 después de Cristo. La capital son 3 lugares principalmente: Moche, Pampa Grande y Galindo, y se va a ubicar la cultura moche en el valle de estos lugares. En el valle de Moche principalmente la mayor cantidad, o porque la capital se encontraba en el valle de Moche, en La Libertad. Y la influencia de los mochicas, como pueden observar en el mapa, por el norte llegaron hasta Piura y por el sur llegaron hasta el río Guarmey, que está en Ancash. La lengua que tuvieron los mochica, o el idioma, fue el muchic. Sin embargo, se dice que de los mochica hay una síntesis cultural. Es como que 3 culturas se han unido para formar una sola cultura. ¿Y cuál es esa síntesis cultural? De los moches vienen a ser la cultura Vicus, que ya hemos visto, donde se encontraba la cultura Salinar y la cultura Virú o Gallinazo. Como ya hemos mencionado, en esta época todos los estados van a ser teocráticos militaristas, organización política teocrático-militarista. Y la organización social, como ya estamos viendo, todas estas culturas han sido clasistas, porque existen clases sociales. ¿Quién es el jefe de los mochica? Se le llama el Siequich. El Siequich sería el rey mochica, sería el señor del valle de Moche, el señor del valle, ¿no? El señor de Zipán, por ejemplo, que fue encontrado en Lambayeque, en la Huaca Rajada, sería un Siequich, ¿no? Es un gobernante moche, el Siequich, la máxima autoridad del pueblo moche, Siequich. Ellos son pues la nobleza. Luego está el Alaec, que vienen a ser los guerreros, la clase guerrera y toda la familia del Siequich. Luego están los Pillac, que son los sacerdotes, quienes se encargan de llevar culto, de también adorar a los dioses. Y por último se encuentra el pueblo, que vienen a ser los agricultores, los artesanos, los metalurgios. Todo el pueblo viene en la última clase social. La religión de los moches tiene que ver también, igual como las anteriores, que es politeísta. Y el dios principal viene a ser Ayapaec, conocido como el dios decapitador, el dios degollador, que ustedes pueden observarlo en la parte inferior, que es una pintura de la Huaca de la Luna. La Huaca de la Luna fue el centro religioso de los moches. Como ustedes pueden observar, este dios degollador, decapitador, que tiene pues una forma felinoide, antropomorfa, para, digamos, de esta manera sea un dios decapitador, sea un dios terrorífico, que el pueblo pueda subyugarse y pueda ser dominado por la clase alta. La economía, vamos a tener que también es la agricultura la principal actividad económica, y también, como se vive en el desierto, tienen una gran ingeniería hidráulica. Los famosos acueductos o los canales de irrigación o las represas que construyeron los moches. Por ejemplo, tenemos el canal La Cumbre, que hasta hoy en día funciona, que riega el valle de Chicama. La represa de San José, el acueducto de Ascope, que hasta ahora funcionan y que fueron creados o fueron construidos por los mochicas. También la pesca, recuerden que utilizan los famosos caballitos de Totora, que también hasta ahora se usan, incluso sirven de turismo en Huanchaco. Entonces hasta ahora se usa para la pesca el caballito de Totora. Y el comercio que hicieron, se menciona que en algún momento los mochica pues han logrado comercializar con los pueblos del Ecuador por el norte, y por el sur pues con los pueblos de los Nazca. La escritura, se menciona que los mochicas habrían tenido un tipo de escritura. La escritura sería payariforme, que sería en forma de payares.
quien mencionó que habría una escritura para los moche fue Rafael Arcoile. Él dijo que los moche tuvieron una escritura de tipo payariforme. Luego tenemos la arquitectura de los mochicas. Dentro de la arquitectura también la forma que tienen sus templos son piramidal trunca, con plataforma superpuesta, tienen rampas. Si alguna vez han ido a la Huaca de la Luna, hay rampas por donde uno puede caminar y hay una plataforma sobre otra plataforma. Se construía una pirámide, se sellaba y se construía otra encima. El material empleado viene a ser, por ejemplo, el adobe y el barro. En la Huaca del Sol, en la Huaca de la Luna, ustedes saben que se hacía adobes por familias para construir tremendos templos y pues cada familia pagaba algo como un tributo, llegaban sus adobes de tal familia para pagar. También emplearon los murales, pintaron o digamos nosotros hoy en día tarrajeamos las paredes, pero ellos lo pintaron, murales. Como pueden observar en la imagen de la Huaca de la Luna, ese es un mural de esta huaca donde ellos utilizaron pues el muralismo polícromo, porque usaron varios colores. Ahora, dentro de los templos más importantes que tenemos, en La Libertad se encuentra la Huaca del Sol, que es donde se le rinde culto al dios Ayapaec, la Huaca de la Luna, donde se le rinde culto a los muertos, la Huaca del Brujo, la Huaca Blanca, donde se hacían los sacrificios humanos, la Huaca de San José de Moro, donde fue encontrada una sacerdotisa, y la Huaca de Cao Viejo, o también la Huaca el Brujo, como le llaman, donde se encontró a la señora de Cao, a la dama de Cao. Y en Lambayeque, que está la Huaca Rajada, donde fue encontrado el señor de Zipán. Las ciudades más importantes, o digamos fortalezas, templos, también está Pacatnamú, Moche, Huancaco, Galindo, Pampa Grande y Pañamarca. Debemos saber, por ejemplo, que la Huaca del Sol tiene aproximadamente 50 metros de altura, tal vez lo conoces, consta de 5 plataformas y se encuentra cerca a nosotros, en Moche. Siglo III, en Sipán, en el norte del Perú. Un poderoso gobernante mochica ha muerto. Los fastos funerarios están marcados por el dolor de su pueblo. Ha sido embalsamado junto con sus ornamentos y emblemas sagrados de oro, plata y piedras preciosas que seguirá utilizando en el más allá. 1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubrió su tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia dio la vuelta al mundo. Se trataba del enterramiento más rico de América y el primero que se encontraba de un gobernante moche. Los hallazgos realizados sorprendieron a la comunidad científica internacional por la sutileza y finura de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que habían logrado dar a los metales. El pueblo mochica se reveló como una civilización de avanzada tecnología y organización social. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses.
Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. De la región Lambayeque se ubica el pueblo de Zipán. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Zipán, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Junto a esta hallaron también la tumba de un sacerdote y posteriormente la del viejo señor de Zipán, quien habría sido pariente y ascendiente. Todas ellas estaban llenas de ofrendas que los antiguos preincas acostumbraban sepultar junto a sus cadáveres, desde cerámicos con hermosos acabados hasta objetos elaborados en oro, plata y cobre. Hoy tiene el nombre de Museo de Sitio Huaca Rajada y brinda la experiencia de conocer el legado que dejó la cultura mochica hace 1700 años. Pero, ¿quién era el señor de Zipán? Según las investigaciones, fue la máxima autoridad de los moches, un poderoso gobernante que fue enterrado con lanzas metálicas y discos de cobre que llevaban un centro de oro de más de 200 gramos de peso en el tórax, orejeras, nariz, rostro y hasta un protector de ojos del mismo material. Su cráneo reposaba sobre un plato del mismo metal, entre muchos otros vestigios que infieren su nivel jerárquico en esta sociedad organizada. Iniciando el recorrido se encuentra su lugar de descubrimiento, encontrado con 1.300 objetos prácticamente intactos como ofrendas, 3 mujeres, 2 hombres, un soldado guardián, un vigía, 2 llamas y un perro, que se encargaban de protegerlo y acompañarlo en la vida eterna, pues para ellos la muerte no era el final. También se encontraron esqueletos de otras autoridades de la época, como sacerdotes, guerreros y gente de la nobleza. Más de 15 tumbas se han descubierto hasta ahora. Es aquí, en Huaca Rajada, donde podemos conocer esta parte de la historia y saber cómo eran los entierros según su jerarquía y nivel social. Siguiendo por el camino y unos kilómetros más adelante se ubica el Museo Tumbas Reales de Zipán, creado hace más de 10 años para proteger debidamente los vestigios encontrados en las tumbas. Aquí hay 3 niveles llenos de arte en cerámicos representados con formas de divinidades, hombres, animales y escenas complejas, los mismos que servían como ofrendas a sus muertos y regían su vida espiritual, cada uno con un acabado especial que lo diferencia del otro. Antes de concluir la visita en este segundo museo, una puerta se abre para conocer la Casa Real del Señor de Zipán, donde se recrea una sala con 35 maniquíes entre sacerdotes, soldados, jefes y escuderos con sus principales atuendos y una ambientación totalmente realista. Música de instrumentos nativos, luz y movimiento completan la escena que permite al visitante transportarse a la época de la realeza de la cultura mochica. Sin duda un descubrimiento que es símbolo de identificación con nuestros ancestros. Uno de los principales hallazgos de la cultura mochica es el señor de Zipán, que fue encontrado en Lambayeque, en la Huaca Rajada, en 1987 por el arqueólogo Walter Alba. Como pueden observar en la imagen, en la parte izquierda se observa la tumba, cómo fue encontrada la tumba del señor de Zipán. Debajo de esta tumba se encontraron 2 tumbas más, la de un sacerdote y la del señor de Zipán, que le pusieron el señor de Zipán viejo. Y este es el señor de Zipán, donde se encontró alrededor de 600 objetos aproximadamente, y entre ellos lo más importante que se encontró pues una máscara de oro, se encontraron las orejeras que eran de oro y turquesa, las pecheras, un collar de maní que tenía 20 manís, si podríamos decirlo, de los cuales 10 son de oro y 10 son de plata, lo que ya se podía determinar que los mochica también hablaban de una dualidad divina. La plata representaría la luna y el oro representaría al sol, ¿sí? Entonces, ¿qué más se encontró en esta tumba? Como ustedes pueden ver, el del centro, el que está de color rojo, en un cajón de madera, vendría a ser el señor de Zipán.
se encontraron 3 mujeres junto a él. Se dice que la que está sobre la cabeza sería la esposa primaria o la esposa nada más, y las que se encuentran a sus pies serían pues las concubinas, sus esposas secundarias. También se encuentra un niño al costado, donde este sería su hijo, que tendría que haber ido con el señor de Zipán. También encontramos al sacerdote, que se encuentra sobre del señor de Zipán, pueden verlo al margen derecho, está el sacerdote, y hay un vigía, un vigilante, un soldado, que va a proteger al señor de Zipán, que está, digamos, cuidando. Lo importante de este vigía es que no tiene pies, se le cortaron los pies. ¿Por qué se le cortan los pies? Porque es probable que él se vaya y tenía que quedarse a cuidar a su amo. Por eso es que se le corta los pies. También se encontraron 2 llamas, un perro, que ya sabemos que se entierra a los grandes señores con todas sus pertenencias. El señor de Zipán, pues, que habría vivido aproximadamente unos 30 años y medía pues 1,67 m, no era muy alto. A la mano derecha ustedes pueden ver el señor de Zipán con todo su atuendo, con todo su ajuar completamente de oro. Estos descubrimientos, todos estos hallazgos, digamos, de cosas del señor de Zipán se encuentran hoy en día en el Museo Tumbas Reales de la ciudad de Zipán, que está en Lambayeque. También tenemos como manifestaciones culturales de los moches la cerámica. Son considerados los mochicas los mejores ceramistas escultóricos del Perú, porque tuvieron los famosos huacos retratos. Como pueden observar, a la mano derecha se encuentra un huaco retrato. Tuvieron 2 tipos de cerámica, por eso, escultórica y pictórica. La escultórica principalmente con los huacos retratos, y la pictórica, la que vemos en la parte inferior, que era de arcilla, que tenía forma globular, un asa estribo, un solo pico y base plana. Cuando hablamos de asa estribo, te hace acordar a algo, seguramente, a la cultura chavín. Es probable que haya llegado alguna influencia chavín en los ceramios de los mochica, pero en lo que más destacaron los mochica fueron en los huacos retratos. Por eso se les conoce como los mejores ceramistas escultóricos del Perú. El color que emplearon por lo general fue el rojo y el crema, como puedes observar. Por eso se dice que fue una cerámica bícroma. Y hasta antes del señor de Zipán se creía que ellos no habían conocido la metalurgia, la orfebrería, que no eran grandes orfebres, porque nunca conocieron los metales. Sin embargo, cuando se encuentra el señor de Zipán y encontramos pues las máscaras de oro, encontramos las orejeras, las pecheras, los collares del señor Zipán, se determina que ellos también conocieron la metalurgia, trabajaron el oro, la plata, el bronce y la tumbaga, que es la aleación de cobre con estaño. Y confeccionaron máscaras funerarias, orejeras, pecheras, brazaletes, collares, ¿no? Etcétera. La técnica que utilizaron es el laminado y el fundido. Fundían el oro, fundían los metales y luego laminaban. También el moldeado, porque usaban moldes, por ejemplo, para hacer una máscara. Buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir. Fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores
aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos. Vamos a continuar dentro de el intermedio temprano. Ya habíamos desarrollado la cultura mochica. Recordemos que las culturas de intermedio temprano o de los grandes maestros artesanos está la cultura mochica, la cultura nazca y la cultura tiahuanaco. La cultura nazca, que tiene como capital a Cahuachi y que se desarrolla principalmente en la cuenca del Río Grande. Como pueden observar ustedes en el mapa de la derecha se ve el Río Grande. En la cuenca del Río Grande se va a establecer los nazca y van a tener un área de influencia por el norte hasta el departamento de Lima y por el sur hasta el departamento de Arequipa. La cultura nazca fue descubierta por el arqueólogo Max Zule en el año de 1901 y tiene una cronología igual que los mochica, porque es contemporánea a la cultura mochica. Mientras los mochicas se desarrollan en La Libertad, los nazcas se desarrollan en Ica. Algo en común que tienen es que los dos son culturas del intermedio temprano y aparte que las dos usan cabezas de trofeo como símbolo de el poder de los sacerdotes. Recuerden que aquí estamos en un estado teocrático militarista. El idioma que desarrollan los nazca va a ser el puquina. Dentro de la organización sociopolítica de los nazca tenemos que fue un estado teocrático militarista. Ya sabemos que teocrático es el gobierno en nombre de Dios y militarista de alguna u otra forma fueron los militares conjuntamente con los sacerdotes los que van a gobernar en esta etapa del periodo nazquense. Luego tenemos que la principal actividad económica de los nazca va a ser la agricultura. Como en casi todas las culturas pre-incas, la agricultura es la base de la economía de estas culturas. Vamos a encontrar que los nazca se dedican a esta actividad y van a cultivar maíz, payar, algodón, ají, etc. Pero lo más importante de ellos son las técnicas que usaron para poder desarrollar la agricultura, porque se ubicaron en el desierto de Ica, donde no existía el agua para poder cultivar. Entonces van a elaborar sistemas hidráulicos. Se les considera como los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, o ellos van a elaborar acueductos, ¿sí? Canales que van a recorrer una distancia muy larga en todo el desierto de Nazca con unos 10 metros de profundidad para que puedan traer el agua del océano a través de unos canales subterráneos, y donde ellos quisieran que saliera el agua hacían aberturas. Como pueden observar aquí, el canal es subterráneo, pero existen los ojos de agua que eran lugares donde los nazca podían sacar el agua. Entonces, como un canal, y donde ellos querían que el agua saliera, hacían un ojo de agua. Como pueden observar aquí, se encuentran varios ojos de agua que permitía la agricultura en el desierto de Nazca. También se dedican a la pesca, porque recordemos que están cerca al océano. Entonces van a recolectar mariscos, pescados. Esto van a heredarlo de los paracas. También tenemos la religión de los nazca. Dentro de la religión vamos a encontrar que son politeístas, adoran a varios dioses, pero dentro de ellos el dios más importante o el dios principal de los nazca es el dios Boto, que es el dios del terror. Como ustedes pueden observar, es antropomorfo. Dentro de las manifestaciones culturales tenemos a la arquitectura, en el cual principalmente van a emplear el adobe y el barro. Como pueden observar, aquí encontramos a Cahuachi, que es la capital, es la ciudadela más importante de los nazca, y Cahuachi pues está construida de adobe y barro. Tiene forma piramidal trunca casi todas las construcciones de los nazca. Dentro de los principales restos está Estaquería, que se encuentra cerca a Nazca, Tambo Viejo, que se encuentra en Nacarí, Ocucaje, que está en Ica, Tinguiña también está en Ica, la Huaca del Oro, que es un edificio ceremonial, y la Huaca Chaviña.
Y luego tenemos la cerámica. Son considerados los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Recuerden que hay una cultura que es considerada los mejores ceramistas escultóricos. Y esos son los mochicas. Pero los Nazca van a ser considerados los mejores ceramistas pictóricos. ¿Qué quiere decir pictórico? Que pintaban sus huacos, que pintaban sus ceramios. Lo hicieron de arcilla, tenía una forma globular, como pueden observar, tiene dos picos divergentes que se separan, pero están unidos por un asa puente. Y la base es curva, no es plana, base curva, convexa le llaman. Y el color va a ser polícromo, como ustedes pueden observar. Hay muchas vasijas aquí que todas tienen varios colores, por eso le llaman polícroma. Ellos lograron utilizar hasta 11 colores. Y de eso pudieron sacar hasta 190 matices. Utilizan la pintura precocción, quiere decir que primero pintan el huaco y luego introducen al horno para que sea cocido. Eso permite de que la pintura no salga rápido porque se va, digamos, a unir con la arcilla y va a formar un huaco donde la pintura va a durar por muchos años. En sus decoraciones o en sus huacos, en su cerámica principalmente, los Nazca muestran horror al vacío. Quiere decir que no dejan ni un espacio sin grabar. Todos los espacios están pintados o grabados. Eso es mostrar horror al vacío. Y tienen principalmente una decoración naturalista y estilizada, porque van a hacerlo de lo que ellos se dedican, de sus actividades económicas, de lo que ellos pueden observar. Tienen mariposas, felinos, aves, seres antropomorfos. Recuerda que los seres antropomorfos, si bien es cierto, son utilizadas por casi todas las culturas, principalmente para, digamos, imponer temor en la población y ellos puedan seguir creyendo en los dioses. ¿Qué se elaboraron? Como ustedes pueden observar, lo que encontramos son cántaros, ¿sí? Cántaros que lo usan para su uso doméstico. Es una cerámica muy hermosa, la cerámica Nazca. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos de dimensiones colosales que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Las figuras construidas en laderas de cerros o planicies, retirando la capa superficial del terreno, son originarias de la cultura Nazca, del siglo I al siglo VII después de Cristo, y representan uno de los ejemplos más espectaculares de las culturas precolombinas. Su perfección es espectacular y sus complejas figuras ocupan más de 500 kilómetros cuadrados. El parecido con un simio es innegable en esta figura bautizada como el mono. Esta colosal figura de varios kilómetros de largo se llama el colibrí. Lo que vemos en la imagen es una de las más curiosas formas de Nazca. Se trata de una figura antropomorfa bautizada como el astronauta. La araña es una de las formas más fácilmente reconocibles desde el aire. En esta imagen, vista desde el cielo, las manos son las protagonistas. El ancho de las líneas tiene entre 40 y 210 centímetros en algunas de sus zonas. Este geoglifo se conoce como la ballena, otra de las figuras más que reconocibles a vista de pájaro. Gracias a la UNESCO, las líneas de Nazca son Patrimonio de la Humanidad desde 1900. Lo más destacado o lo más importante dentro de las manifestaciones culturales de los Nazca son sus geoglifos, también llamadas líneas de Nazca. Estas líneas hasta la actualidad se mantienen debido a que en las pampas de arena que existen en Nazca no hay lluvias y tampoco hay muchos vientos. Por lo tanto, las líneas siguen existiendo desde el año 100, 200 que fueron creadas hasta la actualidad. Debemos recordar que hay un debate sobre quién descubre las líneas de Nazca. Sin embargo,
Toribio Mejía Céspez en 1927 va a descubrir las líneas de Nazca, pero él no se dedica al estudio de estas líneas de Nazca. Van a ser los arqueólogos Paul Kossoff y María Reich quienes van a estudiar las líneas de Nazca. Y María Reich va a plantear que estas líneas serían una especie de calendario agrícola, o digamos que permite a los pobladores de Nazca un ritual para que puedan darse periodos de abundancia en la agricultura. Por eso mencionaba que era un calendario agrícola. Sin embargo, las investigaciones recientes cuestionan un poco esta teoría y proponen que más bien estaría asociada al culto al agua, porque recordemos que el dios de los Nazca es Voto y es el dios del agua. Entonces estaría por ese lado, un poco relacionado con el culto al agua y la fertilidad, porque como en Nazca las tierras eran infértiles, entonces se le rendía culto para que de alguna u otra forma sean beneficiados en la agricultura. Ya que la mayoría de las líneas apuntan a los 3 ríos de la zona. Según esta teoría, cada cierto tiempo los Nazca transitaban caminos sagrados que le llamaban seques y se dirigían a ciertos cerros con el fin de realizar ceremonias de culto a la montaña para tener abundancia en la agricultura. Dentro de las principales líneas o geoglifos tenemos el colibrí, el pelícano, las manos, la ballena, la araña y el mono, que hoy en día pues son patrimonio de nuestro país y son reconocidos a nivel mundial. Eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de la primera parte de las culturas preincas. Vamos a continuar la siguiente clase. No olvides resolver la práctica del documento adjunto. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.